universal. Bueno, está justo la antesala, ¿no? Del tema. Bueno, vamos a ver dónde estamos. Empezamos con esta pequeña, el título el día de hoy. Ya está, ahora sí. Vamos a ver, gravitación universal. Tenemos en esta primera parte vamos a hablar del movimiento planetario. La ciencia en la antigüedad, la ciencia antigua tuvieron sus representantes, bueno, en todas épocas las tiene, pero esta es una de las épocas donde la cultura griega pues aportó mucho. No todas fueron ciertas eh, después de todo, pero es un inicio, ¿no? Y eso es algo muy curioso, ¿no? Uno no necesariamente empieza bien, ¿no? Puede empezar relativamente mal, pero empieza. Y el problema que es que no hay que darse por vencido, ¿no? Hay que continuar hasta corregir lo que pudo haber estado mal. Para los inicios había una teoría geocéntrica planteada por Ptolomeo, quien plantea que la Tierra era el universo de todos. Y hay un problema. ¿Qué pasa si la Tierra es el universo de todo? Bueno, desde el punto de vista del movimiento planetario se podía suponer que eso ocurría y a simple vista eso parece. Si usted sale un día o viaja usted en el parque un día despejado, donde no tenemos neblina y podemos ver las estrellas y algunos que otras luces más sobresalientes que otras, podemos darnos cuenta, percibir que las estrellas se mueven y no nosotros. Podemos percibir inclusive que la luna cambia de posición. Podemos percibir que el sol sale del este y se va al oeste. Bueno, o sea, podemos ver que los otros cuerpos se mueven. Entonces no es difícil pensar que la Tierra es el centro. Y no es difícil pensar que la Tierra no se mueve y que el resto sí se mueva. Porque eso es lo que vemos a simple vista. ¿Mm? De repente alguien dice lo contrario, puede mencionarlo, escribirlo, no hay ningún problema. Pero eso ocurre, ¿no? Así, pues a simple vista eso podría ser. Y el movimiento de la Tierra, aunque no le parezca, es eh, bastante alto, es bastante rápido. El de traslación, porque recuerden que la Tierra tiene dos movimientos, 33 kilómetros por hora, más o menos. Por ahí estamos. Y son, no es despacio, pues, ¿no? No es despacio. Eh, pero el de rotación sí es lento. El de rotación sí es lento. Son 24 horas para girar. Eso sí es lentísimo. El giro, el giro. Porque la Tierra te traslada y también gira. Esa sí es lenta. Pero el de traslación, ¿no? Eh, entonces no es difícil eso. Y eso quien lo plantea Ptolomeo. ¿Por qué? Porque ve las estrellas, le parece curioso. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué es la Tierra? Y todo lo demás, la parte filosófica. Y plantea esta teoría. Y bueno, con esta teoría algunas cosas funcionan, pues. Algunas cosas se predicen, algunas cosas, pero no todo se podía predecir, había contradicciones. Entonces, cuando hay contradicciones, ese es el problema. ¿Mm? Entonces, más adelante, surge un modelo heliocéntrico planteado por Copérnico.
Presenta otro modelo donde no la Tierra es el centro, sino el Sol. Es todo un cambio. Y ya para entonces la Iglesia Católica había planteado de que, y eso desde la parte filosófica, ¿no? Como la ciencia, a través de la teoría geocéntrica por Ptolomeo, da pie a decir que nosotros somos el centro del universo, por lo tanto todo lo que está afuera, de alguna manera, lo gobierna nosotros o alguien superior a nosotros, pero eso lo gobierna todo, pero somos el centro. Imagínate decir que eso no es cierto. La gente ya, pues, no todo el mundo sabe que la Tierra es el centro, está bien, está seguro, somos los reyes y por aquí, pero cuando te dicen que no es cierto, ya colapsa, hay un pequeño colapso ahí, o algunos sí, otros no, pero de todas maneras, en cuanto a la ciencia, eso es un colapso. Pero plantea Copérnico la teoría heliocéntrica donde el Sol está en reposo, aunque sabemos que tampoco es cierto, pero ya se da un paso, ¿no? Como se da de pasito a paso, ¿no? El Sol está en reposo y los planetas, incluido la Tierra, ¿no? Giran alrededor de ellos. Bueno, esta teoría y logró tener mayores avances, puesto que ya se podía visualizar otras cosas más. O sea, los errores o las falencias que tenía la teoría geocéntrica son corregidas en parte por la teoría heliocéntrica. ¿Mm? Entonces, esto se plantea casi de manera filosófica, pero no habían algunos datos precisos, faltaban datos precisos. Dentro de estos personajes hay otros, y de aquí nos vamos a saltar a lo que viene a ser Kepler, pero Kepler tiene su antecesor, ¿no? Tiene un antecesor a él, que no lo vamos a nombrar por supuesto, pero que le ayuda a Kepler al final a determinar de manera matemática, cómo es el movimiento, los tiempos. Entonces ya entramos a manejar los tiempos. ¿Ah? Manejar los tiempos implica predecir lo que viene a ser la luna nueva, cuarto menguante, marea alta, marea baja. O sea, ya se logran predecir cosas gracias a que Kepler plantea unas leyes en vista a que hubo un antecesor de Bicho, se llama, que hace unos cálculos, eh, un registro, logra hacer un registro de años. Imagínate sentado en el monte y que registres el movimiento, el tiempo de la luna, el tiempo de una estrella X, estás registrando, ¿no? Año a año esos datos y que después a través de un modelo matemático se consigan las leyes. Bueno, vamos a ver un poquito sobre este caso de Kepler. A ver, vamos a ver un ratito aquí. Ajá, ahí está. Vamos a ver un momentito. Vamos. Las leyes de Kepler en 2 minutos. La idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que los planetas giraban. Nadie sabía cómo lo hacían exactamente y empezaron a proponer soluciones random. Hasta que llegó Kepler, que apoyándose en las ideas de Copérnico y en las observaciones de Tycho Brahe, publicó el conjunto de leyes que pasarían a formar parte de la fundación de la astronomía y la física moderna. Las leyes de Kepler. Primera ley. Los planetas no giran en circunferencias, ni en circunferencias dentro de circunferencias. Los planetas giran alrededor del Sol trazando elipses, donde el Sol ocupa uno de sus focos. Segunda ley. La línea que une el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales, que viene a decir que la velocidad del planeta no es constante en su recorrido, sino que cuando se acerca al Sol, su velocidad aumenta. Más esencialmente nos cuenta que hay una magnitud, llamada momento angular, que se conserva a lo largo del movimiento. Tercera ley. El cuadrado del periodo orbital es proporcional al cubo del semieje mayor, que nos viene a decir que si elevas al cuadrado el tiempo que da una vuelta a un planeta y lo divides por el cubo de la distancia más lejana que alcanza en su recorrido, te queda un número que es el mismo para todos los planetas que giran. Esto es fundamentalmente debido a que la masa del Sol es tremendamente grande comparada con la de los planetas, pero este hecho lo explicó después Newton. De hecho, que Newton descubriera que los planetas se atraen entre sí
y que esta atracción es la causa de su movimiento fue en parte gracias a la contribución y formulación de la gravitación universal, mientras que ella justifica las leyes de Kepler. Aún así, la que fue la infalible gravitación universal encontró un gran problema. Mercurio, al igual que el resto de planetas, no solo gira alrededor del Sol, sino que su órbita también gira, y la gravitación universal fallaba al predecir su velocidad de giro. Sería necesario la aparición de alguien para resolver este problema. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Y recuerda, si quieres más ciencia, suscríbete. Y Bueno, ahí hemos introducido otro personaje que viene a ser Albert Einstein. Otro personaje. Pero vean ustedes que hay una correlación entre Kepler y Newton en la medida que uno sustenta al otro, ¿no? Uno pudo, con las leyes matemáticas, el otro se basó en eso para poder determinar sobre por qué. Ojo, una cosa es las leyes matemáticas que gobiernan un determinado movimiento, pero son matemáticas, y otra cosa es decir por qué ocurre eso, a qué se debe, quién es el responsable. Ya, eso lo determinó Isaac Newton. Pero el caso es que luego no pudo determinar por qué uno de los planetas como Mercurio, su eje de su circunferencia, gira, ¿ah? Gira. Ya entonces, ya eso le dejan, ese problema se le dejan, digamos, pues, entre comillas, se le dejan a Albert Einstein, ya con su teoría de la relatividad. Pero todo es un proceso ya de años. Pero bueno, vamos a ver aquí, rapidito en resumen, lo que son las leyes de Kepler. ¿Ah? Tycho Brahe tiene una historia bastante peculiar. Es el personaje que les mencioné, al cual era el consentido de un rey. Le dio todo lo que él quería, porque era una persona excepcional. Le gustaba ver los cielos durante días, años, y así lo ha hecho, ha medido. Eh, se hizo para él un castillo especialmente para él con todos sus implementos, porque era el consentido del rey. Cuando muere el rey, entra su hijo, despoja de todo eso, le quita el castillo, le quita todo, y dicho Brahe pues, se va casi sin nada, pero deja el legado a Kepler para que pueda finalmente plantear las leyes de Kepler, ¿no? Bueno, cada cosa tiene su historia. Vamos a ver acá. Primera ley de Kepler. Todo planeta gira alrededor del Sol, describiendo una trayectoria elíptica al cual el Sol ocupa uno de los focos. Un elipse tiene dos focos, un elipse. En uno de los focos está ubicado el Sol. Por eso que dentro de su trayectoria podemos ver o se puede notar que la Tierra, al lado de donde se conoce como perihelio, su velocidad de traslación es más rápida. Y por el afelio, su velocidad es más lenta. Aproximadamente la velocidad de traslación, en este caso alrededor del elipse, es de unos 30 metros por segundo. Metros por segundo. Imagínate correr 30 metros en un segundo. 30 metros en un segundo. O sea, es bastante rápido. 30 metros por segundo. Que más o menos 107 kilómetros por hora. O sea, un bus que va por la Panamericana Sur, digamos, libre. Los que han viajado han visto cómo han sentido la velocidad, o en todo caso han visto por la ventana cómo pasan los postes. Algo así y un poquito más es el de la Tierra, pero no lo sentimos. No se percibe. Pero eso ocurre. Es la primera ley de Kepler. Entonces el Sol es uno de los focos de la elipse que describe un planeta X. Segunda ley. Áreas. Todo es matemático.
Establece que el radio vector, radio focal o vector posición que une el Sol con el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Lo que vemos aquí, a ver, vamos a señalar un ratito. Lo que vemos aquí es el área. Este es el radio vector. Este es el área. Esta área es proporcional al tiempo. Si el tiempo se duplica, el área se duplica. Puedes coger cualquier espacio. Aquí tengo otra área 1 y aquí barre, o demora, perdón, un tiempo. Estos son proporcionales y en la proporción podemos tomar tiempo 1, periodo o tiempo. Puedes tomar una porción, como la que vemos, o puedes tomar el periodo. Periodo se llama al tiempo que demora en dar una vuelta completa. Es el periodo de traslación. El periodo de traslación sería a toda su área, pero puedo tomar también por partecitas como se puede ver aquí. Esta es la segunda ley de Kepler. La tercera ley de Kepler refiere al periodo y al radio. Aquí se toma como referencia una distancia. Generalmente se suele trabajar y esto se puede aplicar para circunferencias. Generalmente se coloca para este tipo de ecuaciones en una circunferencia, por lo general. Pero aquí de manera genérica le colocamos periodo 1 al cuadrado es al radio al cubo. Estos tres es necesario conocerlos para todo problema de cálculo de periodos, de área, de tiempo de traslación alrededor de media elipse o un cuarto, etcétera, ¿no? Lo que puedan pedir. Con esto ya podemos darle solución a los problemas. Esta es la primera parte, conforme avanza la historia. Pero esto obviamente no queda ahí, porque la pregunta luego viene a ser, ¿y por qué ocurre esto? Porque estos son números. Área es un espacio. Tiempo transcurre, el tiempo transcurre, ¿no? Ya eso es otro problema, ¿por qué pasa el tiempo? Y esa es otra parte de la física, pero no hay un porqué de por qué ocurre eso. No hay por qué. Entonces, entramos a hablar un poquito acerca de Newton. Vamos a ver unos fragmentos de... por ahí tengo ahí. A ver, voy a leer las tres leyes. Ajá, exacto, ya. Ya, planetas más cercanos. Y ahora vamos a ver por qué es más rápido cuando el planeta está más cerca al Sol. Ya, aquí está la razón, ¿no? Porque vamos a ver, por aquí. A ver. No, tin. Grandes genios e inventos de la humanidad. Seguro que antes de la época y el trabajo de Isaac Newton, las manzanas también caían al suelo. Pero nadie se lo había planteado. Simplemente era así. Isaac Newton se planteó las causas y se preguntó, ¿por qué tiene que caer la manzana siempre perpendicularmente al suelo? ¿Qué fuerza la atrae? En ese contexto, el inglés desarrolló la idea de la gravitación como una fuerza universal que se convertiría en la base de una de sus obras más importantes, Principios matemáticos de la filosofía natural. Mientras las ovejas se iban escapando. Prefería sentarse en su habitación y decorar la pared con todo tipo de dibujos. Gracias a su tío, párroco, no tuvo que quedarse trabajando en la finca familiar y pudo ir a la Escuela Libre de Gramática de Grantham, la ciudad vecina. Una familia de boticarios de confianza acogió a Newton. Con ellos aprendió sobre muchas plantas medicinales y al poco tiempo ya creaba sus propias fórmulas. A los 18 años, Isaac Newton se matriculó en el prestigioso Trinity College de la Universidad de Cambridge para estudiar matemáticas y filosofía. Pocos años después,
ya ejercía de profesor de matemáticas en la universidad. Sin embargo, sus inquietudes iban más allá del campo de las matemáticas. Newton se interesó por diversos fenómenos físicos y químicos, y él mismo fabricaba las herramientas que necesitaba para sus investigaciones. Con su telescopio reflector, estudió los movimientos de los planetas en el cielo estrellado. Pero se preguntaba qué era lo que los mantenía en sus órbitas elípticas. Los filósofos naturales, como se consideraba a los científicos en aquella época, debatían las diferentes hipótesis. Entre ellos el inglés William Gilbert afirmaba que unas fuerzas magnéticas invisibles e incomprensibles accionaban los cuerpos celestes en el universo. El francés René Descartes prefirió dar otra explicación. Según él, todo el universo se componía de partículas materiales, y los planetas giraban dentro de ese enjambre de partículas como una hoja en un remolino de agua. Un joven astrónomo inglés dio por falsa esa hipótesis, Edmond Halley. Durante años se había esforzado por formular una teoría del movimiento de los cuerpos celestes, en vano. En agosto de 1684, Halley viajó a Cambridge. Allí coincidió con Isaac Newton, de 41 años, y pensó esperanzado que quizás aquel prestigioso profesor de matemáticas sabría algo más y podría ayudarle. Halley hablaba de una fuerza central que situaba los planetas en su órbita. Eso no era nuevo para Newton. Hacía muchos años, cuando estudiaba, Newton se había hecho cargo de la misma cuestión. Y formuló, al parecer sin esfuerzo, una teoría matemática sobre los efectos de esa fuerza. Publicarla y prácticamente la tenía en el olvido. Halley vio la relevancia del trabajo de Newton y le empujó a compilar todas sus teorías en una gran publicación científica. Newton cedió y comenzó a trabajar en sus principios matemáticos de la filosofía natural. Un total de 3 libros, cuya publicación financió el propio Halley 2 años y medio después. Newton formuló, entre otras, las 3 leyes que hasta hoy constituyen las bases de la mecánica. Esta es la primera ley. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Según la segunda ley de Newton, la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Y la tercera es la ley de acción-reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. La fuerza de reacción hace que la bola se quede parada y hace que la barca se mueva hacia atrás. De esta tercera ley de movimiento profetizó Newton que se regía por el mismo principio por el que, varios siglos después, el hombre conseguiría volar hasta las estrellas. Con ello quiso decir que el principio de acción-reacción sería el que haría volar un cohete espacial. El gas caliente que expulsan las cámaras de combustión es lo que produce que el cohete salga disparado en sentido contrario. Isaac Newton ve en las fuerzas la causa del movimiento de los cuerpos. Y en el caso de la Luna, afirma que lo que hace que permanezca en su órbita elíptica es únicamente la atracción de la Tierra. La fuerza contraria a esta es la fuerza centrífuga, que impide que la Luna se abalance sobre la Tierra. A la fuerza de atracción, Newton la denominó fuerza de gravedad. Ahora, con la velocidad de la órbita lunar y la fuerza de atracción de la Tierra, Newton ya puede demostrar matemáticamente que los planetas se mantienen en su órbita por la fuerza centrífuga y la de gravedad. Pero Newton aún no está satisfecho. Y se plantea, si la fuerza de gravedad terrestre atrae la Luna a la Tierra,
¿No podría también la fuerza de gravedad del Sol mantener a la Tierra en su órbita elíptica y la de Júpiter a sus satélites? De ser así, la fuerza de gravedad sería una propiedad común de los cuerpos masivos, aplicable a los movimientos de todos los cuerpos celestes. De esa forma, Newton formuló la ley de la gravitación universal. Con la masa de dos cuerpos y la distancia existente entre ellos, Newton puede calcular su fuerza de atracción, la denominada fuerza de gravedad. De esa forma es capaz de predecir de forma exacta el movimiento de los cuerpos celestes. Con esos conocimientos se descubrirán, siglos después, nuevos planetas de nuestro sistema solar, Neptuno y Plutón. Con la ley de la gravitación de Newton, se corrobora matemáticamente la concepción del mundo de Copérnico. Y por fin, se despejan las dudas sobre la Tierra. La manzana cae siempre perpendicularmente al suelo por la fuerza de gravedad, y llega al suelo más rápido que una pluma debido a la resistencia del aire. Con el principio de la fuerza de gravedad, Newton también consigue explicar las mareas, alta y baja. Lo que influye sobre el nivel del mar es la fuerza de gravedad de la Luna. Hasta hoy, la ley de la gravitación de Newton constituye los pilares de la física clásica. Pero a principios del siglo XX llegaron Albert Einstein y su relatividad. El trabajo de Einstein revolucionó nuestra imagen del universo. El físico alemán desmontó la teoría de Newton que afirmaba que el espacio y el tiempo eran independientes uno de otro. Bueno, de repente alguien quiere escribir un comentario, bueno, no hay problema, podemos compartir algo por el estilo, pero vean ustedes, ojalá que lo hayan visto, a veces se conectan y es un video y ya pues no lo ven. Pero bueno, ahí está, ¿no? Somos un granito, usted se da cuenta, somos un granito en el vasto universo. Pues decía, pues no somos nada, vete el Sol, los planetas, todo el espacio y eso que hay más. Y así, bueno, así fue avanzando, ¿no? Ya tenemos lo que viene a ser desde el punto de vista de la mecánica, cómo Newton resuelve el problema, pero aún quedan algunos vacíos que luego ya más adelante Albert Einstein logra dar su teoría, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora lo que viene a ser el movimiento de los planetas. Y con esto cerraríamos la parte teórica. Vamos a ver gravitación universal. Como han podido ver el detalle en el video, fue Isaac Newton que plantea que dos cuerpos que tienen masa, masivos, le dice en el video, tienen masa, tienen la propiedad de atraerse. Dos cuerpos que tienen masa tienen la propiedad de atraerse. Todos los cuerpos que contienen masa y que por supuesto deben ser dos, se atraen. Hay solamente fuerza de atracción. A diferencia, por ejemplo, de los imanes se atraen o se repelen dependiendo de los polos. Pero en el caso de los cuerpos que tienen masa, solamente hay fuerza de atracción. Y eso hace que se mantenga la Luna en ese espacio. Ahí en el video también señala sobre una fuerza centrífuga. Esa prácticamente no existe, pero es una teoría desde el punto de vista de Newton, porque ya Albert Einstein se encarga de aclarar ese punto, ¿no? Entonces, esta ley de gravitación universal, basado en las tres leyes de Newton que ustedes han visto, plantea lo siguiente, que la fuerza de gravedad, y como ustedes habrán también escuchado en el video, todos los cuerpos caen por la fuerza de gravedad, no por la gravedad. La gravedad es tiene otro concepto. La fuerza de gravedad tiene otro concepto. O sea, los cuerpos caen a la Tierra por la fuerza de gravedad, que tiene esta formulita, la cual usaremos en su momento, que menciona que ese G, que es la constante de gravitación universal, o
6,67 por 10 a la menos 11, multiplicado por producto de masas. Decía que dos cuerpos que tienen masa, existe una fuerza de atracción. Ahí está, el producto de las masas, dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Vamos a ver más adelante que hay una fuerza eléctrica que tiene casi tiene el mismo formato. Hay tres fuerzas muy importantes en la física que tienen el mismo formato. Es casualidad, pero así se porta la naturaleza. Entonces aquí podemos ver que la fuerza de gravedad depende de las masas. Si la masa es muy pequeña, como la nuestra, por ejemplo, usted tiene a su costado a su hermanito que está viendo de repente o a alguien que le está acompañando, de hecho que hay una fuerza de gravedad. Pero si usted utiliza esta fórmula, le va a hacer una fuerza muy, muy, muy pequeñita e imperceptible. Pero hay una fuerza. Hay una fuerza que es muy pequeña. Pero eso ocurre porque tenemos masa. Ahora, en el caso de la Tierra, su masa es bastante grande. Obviamente la masa de la Tierra es bastante grande. Entonces, al colocarla en esta fórmula, ya tienes una fuerza que se nota. Que se nota y tiene un efecto. En este caso, el de traer a los cuerpos, ¿no? Bueno, esta es la formulita. Vamos a ver aquí otros aspectos también. A ver, aquí tenemos G, la constante de gravitación universal. Esto tiene el nombre de constante Cavendish, que se encargó de medirlo. Había una constante en laboratorio. 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado que llevamos al cuadrado. Aquí están las dos fuerzas. Atracción. La masa 1 atrae la masa 2, viceversa. Y tenemos la distancia. Principio de superposición. Bueno, este nombre de principio de posición, si hablamos de vectores, es lo que llamaríamos la fuerza resultante. Es eso. Tú tienes tres planetas, cuatro o cinco como desees, dependiendo qué planeta desees analizar, determinas la fuerza de atracción de par a par y luego puedes obtener la fuerza resultante, lo que se llama principio de superposición o lo que conocemos en vectores como fuerza resultante. Y se trabaja tal cual se aprendió los vectores. Igual, en el universo funciona de la misma manera desde el punto de vista de la mecánica de Newton. Bueno, ahí tenemos, no te olvides la constante, 6,67 por 10 a la menos 11. Aquí tenemos el campo, otra cosa es la fuerza de gravedad y otra cosa es el campo gravitatorio. ¿Mm? Es un ente mediador de las interacciones de gravitación. Es el espacio, por ejemplo, si estás en un primer, cuarto piso o estás a una altura determinada, entre la superficie de la Tierra es uno, una distancia, y entre el centro de la Tierra es otro. Pero hablamos de la superficie. Entre la superficie, vamos a suponer que estés 2 metros arriba del piso de la Tierra. Entonces ahí eh, hay un espacio, entre comillas, que se refiere a un ente mediador de las interacciones gravitacionales, que se asocia a todo cuerpo en función a su masa. Hay un pequeño espacio que se llama campo gravitatorio, o sea, esa región se llama campo gravitatorio. ¿Ves un ave volar? Entre el ave y la superficie hay un espacio. Ya, ese espacio se llama campo gravitatorio, que está influido por la gravedad de la Tierra generada por la masa de los cuerpos. Intensidad de campo gravitatorio. La intensidad ya es el valor. Cuando hablamos de intensidad es el cuánto. Una cosa es el campo, es el espacio de influencia. En este caso, si hablamos de la Tierra, el espacio que tiene la Tierra para poder atraer. Porque si tú vas más arriba, digo, más arriba, ya la Tierra no te puede atraer. Y escapas de su campo, de su espacio. Estamos hablando de un concepto. Pero ya cuando queremos darle un valor, ya hablamos de la intensidad del campo gravitatorio. Qué tan intenso nos atrapa, nos jala, etcétera, la intensidad. Aquí tenemos
este gráfico que se ve como un embudo, basado básicamente en la teoría de Albert Einstein. Aquí tenemos las fuerzas, generalmente hemos graficado, ¿no? La fuerza de gravedad hacia el centro de la Tierra, hacia el centro de la Tierra, hacia el centro de la Tierra. ¿Ah? Entonces, este espacio se conoce como el campo gravitatorio asociado a la masa M. Y lo vamos a denotar con la letra G, que ustedes cuando hemos desarrollado problemas G, 10 metros por segundo cuadrado, ya, ese es ese es el nombre, digamos, desde el punto de vista del universo, que se llama campo gravitatorio. Matemáticamente tenemos esta definición: la fuerza sobre la masa, la fuerza aplicada sobre la masa. Y si nosotros usamos la formulita anterior, vamos a ver que la gravedad, ojo, mire, mire, eso es muy importante, la gravedad depende de la masa del planeta y de la distancia a la cual nos encontramos del centro de la Tierra. Si vamos a hablar de la Tierra. No interesa mi masa, no interesa la masa de usted, la masa de un ave que está volando, de un avión que vuela. No, no. La gravedad interesa de la masa del planeta de la superficie del centro, en este caso. ¿Ah? Ahí dice gravitatorio de un planeta. Entonces es independiente a nuestra masa. Quien gobierna en este caso es la Tierra. Si nosotros estamos en el Sol, quien gobierna será la masa del Sol. Si estamos en la Luna, la masa de la Luna. Porque es de mayor masa que nosotros. Entonces, si nosotros tuviéramos mayor masa, gobernamos nosotros. No, no es así. Bueno, aquí está la intensidad de campo gravitatorio, lo que se conoce como la aceleración de la gravedad. En caída libre le llamamos aceleración de la gravedad. Porque en ese lapso de la gravedad una distancia en la cual es constante. Por eso cuando nosotros definimos caída libre, decimos cerca de la superficie de la Tierra. Si va más arriba, ya cambia. Ya el valor se nota y entonces hay una variación. Y de igual manera la gravedad es un vector y podemos hallar el campo gravitatorio resultante, igualito, ¿no? Tienes una gravedad de un planeta, de otro planeta, puedes calcular por la fórmula y luego calcular por la ley de coseno, descomposición, etcétera, lo que sea conveniente en ese caso. Muy bien, em, ya tenemos prácticamente casi todo sobre este tema. Estoy seguro que más de uno es la primera vez que ha llevado este capítulo, ¿verdad? No es muy común llevarlos este tema. Intensidad de campo gravitatorio, aquí lo vamos a calcular teniendo en cuenta si conocemos la masa y la distancia. Esta es la formulita G más la Tierra entre la distancia. Vamos a ponerle el radio de la Tierra, o sea, en la superficie. En la superficie. Tenemos la gravedad, es igual a G, perdón, G, con la constante de gravitación, la masa de la Tierra entre el radio. Eso es en la superficie. Entonces aquí tendríamos 6,67 por 10 a la menos 11 por 6 por 10 a la 24, que es aproximadamente la masa de la Tierra, y la distancia aproximada, 6.370 por 10 al cubo, todo elevado al cuadrado según la fórmula. Desarrollamos toda esta parte y vamos a obtener un promedio de 9,81. Esa es la gravedad en promedio. La Tierra no es una esfera, no es una esfera, ¿no? Pero se saca un promedio de cálculo matemático, se utiliza y salimos aquí con una gravedad supuesta. Pero nosotros generalmente trabajamos con 10 metros por segundo al cuadrado. Como ven, todo tiene su razón de ser. Hemos determinado mediante esta fórmula de dónde salió el 9,81 o por qué utilizamos 10. Muy bien, vamos ahora sí al desarrollo de los problemas. Si hubiese por ahí alguna consulta. ¿No? Sí, pues la primera vez siempre es complicado ver un tema. Pero no es tanto así porque como que ya conocemos los números, conocemos, por ejemplo,
lo que son las leyes de Newton, conocemos caída libre, por ejemplo. Entonces, como que vamos complementando, vamos cerrando algunos vacíos que pudo haberse generado. Por eso es importante que cuando uno defina caída libre es cerca a la superficie de la Tierra. Si, por ejemplo, estás parado en la vereda y hacemos un cálculo, la gravedad, digamos, es 9,81, ¿no? Cuando subas al cuarto piso o un edificio de 20 pisos, hay una altura. Pero si esa altura le agregamos al radio de la Tierra para hacer nuestro cálculo, como está aquí en la formulita, la variación va a ser mínima, va a ser 0,00001, prácticamente casi nada. Si subimos al piso más alto de la Tierra, al edificio más alto de la Tierra arriba, creo que ahora está en China, hay un hotel en China que es el edificio más alto, está por arriba de las nubes. De igual manera, aún así, es muy pequeña, tendría que ser mucho más alto para que la gravedad eh, se note. Muy bien, vamos a operando los rascacielos. Sí, pues en China sí, pues hay un edificio que está encima de las nubes, que puede. Algún día tendremos. Vamos a ver, vamos. Primer problema. Vamos con el primer problema, aquí está. Dice, analice la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. Empezamos a ver, analizar las proposiciones. La primera, ¿qué sería? Ya. Ok, vamos a ver. Dice, la fuerza gravitacional puede ser de atracción o de repulsión. ¿Qué dice en la primera? ¿Verdadero o falso? La primera, vamos con la primera. Si me ha escuchado, si ha podido ver el video, no creo que haya alguna o mucha dificultad. La primera dice, la fuerza gravitacional puede ser de atracción o de repulsión. Esa es la pregunta. Creo que no hay. Este es un planeta. Ponemos un planeta por aquí. El planeta azul. Y aquí está el planeta. Vamos a ponerle el planeta rojo. Listo. Entre ellos existe atracción o, significa que puede ser o uno o lo otro. ¿Eso es cierto? Vamos a ver el último llamado. Me preocupa que no haya respuestas. No se entendió de repente. Bueno, vamos a ver. Cuando se tienen cuerpos con masa, de hecho, M1, le ponemos aquí un M2, solo existe fuerza de atracción. Solo existe fuerza de atracción. La masa 1 atrae a la masa 2. La masa 1 atrae la masa 2. Y la masa 2 atrae a la masa 1. No, no existe repulsión entre masas. No existe repulsión entre masas. Por lo tanto, la primera sería falso. Vamos colocando la primera.
Falso. Vamos con la segunda. La fuerza de gravitación depende solamente de una de las masas que interactúa. A ver, por ahí, vamos con la segunda. Dice, la fuerza gravitacional depende solamente de una de las masas que interactúa. De una, señala, está clarísimo aquí. Dice, a ver, esa es la parte eh, que tomamos en cuenta, dice una. Ahí está una. Bueno, hay que recordar, esta es la primera, hay que recordar la fórmula de la fuerza. La fórmula de la fuerza. ¿Cuál es la formulita de la fuerza? La fuerza de gravedad es igual a la constante de gravitación universal, producto de las masas sobre la distancia elevado al cuadrado. No depende de una, no depende de una, depende de ambas. La fuerza. Entonces, esta también sería falsa. 3. La magnitud de la fuerza gravitacional es directamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las masas. ¿Ah? Dice que es proporcional, es directamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Esa cómo sería? Ahí tiene la formulita. Ah, tiene la formulita ahí. Ahí señalaba la fórmula, tiene la fórmula. ¿No es cierto? Ahí está la formulita. No depende de manera proporcional. Depende de manera inversamente proporcional. Mayor distancia, o sea, más lejos, menos fuerza. ¿No? Eso ya por la formulita. Por eso también se puede mencionar que esta fuerza de gravitación universal depende directamente de las masas, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Eso señala la fórmula y sobre eso hay que leerlo. Por eso es que es muy importante conocer formulitas, porque eso nos ayuda a esclarecer, ¿no? a algunas dudas respecto a qué pasa cuando se acerca, se aleja la masa de mayor, menor, etc. ¿no? Ya nos da una idea de lo que sucede. No exactamente, pero sí una buena idea. Muy bien, estamos de acuerdo que la respuesta viene a ser la D. Ajá, la D. Ya está. No es nada fuera de otro mundo, ¿no es cierto? Estamos ahí viendo qué es lo que hemos mencionado, también un poquito de nuestro sentido común también. Un poquito de sentido común y nos ayudamos, a veces nos puede fallar. Si tenemos una fórmula, lo colocamos y sobre eso vemos, ¿no? Eso vemos. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Tenemos aquí. Los centros de las esferas distan 1 metro. Si la masa de una de ellas es el cuádruple de la otra, determine la menor masa si, ah, si la fuerza gravitacional entre ambos es de 0,667, casi es el 667 newton. Bueno, parece ser que esto tiene que ver con la fuerza de gravitación universal. No ocurre siempre, pero vamos a colocarlo, digamos, en proporción. Vamos a colocarlo en proporción.
tenemos un planeta, vamos a colocarle una masa M. Colocamos según el dato, es una masa M. Ya está, este es el primero. Dice, si la masa de uno es el cuádruplo del otro, bueno, uno debe ser 4 veces el otro. Ya, vamos a poner acá una masa más grande, pero no siempre ocurre así, ¿no? Pero vamos a ponerlo así, para hacer una notabilidad. Uno es 4 veces el otro. ¿Ya? Entonces aquí ponemos 4. Listo, 4M. ¿Qué más dice? Determine la menor masa, o sea, M. Dice 1 metro de distancia. Ya vamos a poner aquí, de centro a centro. Ahí, de centro a centro. Es 1 metro. Ya está. Ya está. 1 metrito. 1 metro. Bueno, nos están preguntando sobre la masa, ¿no? Ya está. Esta es la distancia entre centro y centro. Pues entre ellos existe una fuerza de atracción sí o sí. Esta vamos a colocar fuerza de atracción. Una de ellas y el otro también, por supuesto. Ahí está. Pregunta al salón. ¿Esas dos fuerzas son iguales las que se han dibujado? ¿Son iguales o son diferentes? Diferente. Ya. Vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle para relacionarlo. Digamos que esto sea en planeta de este colorcito. ¿Ya? Ahí. Y este sea otro colorcito para diferenciarlos. Vamos a ver. Ya, que sea así. Entonces, este planeta verde atrae al otro cuerpo y este otro planeta atrae. Ya está. La pregunta es si estas fuerzas son iguales o son diferentes. Esa es la pregunta. Pero el orden es así. A quién atrae y cómo atrae está así. Ahí con los colorcitos. La respuesta es son iguales. Son iguales. A ver, voy a respirar un poquito. Un poco de yoga. Ya está. Es que no te puedes salir de la tercera ley de Newton. Es que no te puedes salir, pues hay una ley. No puedes pensar que lo que tú crees en sustento de tu imaginación. Si es que hay una ley, así tu imaginación diga lo contrario. No, esta es la ley, pues ¿qué hago? Hay que respetar la ley. La ley dice que a toda fuerza de acción hay una reacción. El planeta verde atrae al planeta azul con la fuerza señalada. Y el planeta azul reacciona y atrae al planeta verde. Acción y reacción tienen el mismo valor. Numéricamente son iguales. Numéricamente. 20 a 20, pero apuntan en sentido contrario. Pero numéricamente son iguales. Entonces, eso es algo muy, y sobre todo a los que siguen, ahora está de moda esto de las leyes, la ley es la ley. Nos guste o no nos guste, la ley es la ley. Y en ciencia, pues eso no perdona, ¿no? En papeles podría ser, ¿no? Podemos escapar de las leyes del derecho, pero no podemos escapar a las leyes de la física. Eso no te perdona. Bueno, ahí está. Listo. Vamos entonces a utilizar la formulita. Vamos a reemplazar. Hacemos nuestro cálculo. Por ahí alguien nos apoya, por ahí haciendo los cálculos. Vamos a ver. Empezamos con la formulita. ¿Cuál es la formulita?
Vamos a colocar la formulita aquí. A ver, vamos a ver, a ver. La fuerza de gravitación es igual a la constante G, producto de masas, entre la distancia elevado al cuadrado. Esa es la fórmula. Según el dato, tenemos aquí 0,67. Vamos a reemplazarlo. Reemplazar entonces 0,667 está en Newton, el sistema, y esto es igual a 6,67 por 10 a la menos 11. Luego multiplicamos por la masa, en este caso hay un m, y luego tenemos un 4m. Ya está. Y esto lo dividimos entre la distancia, que es 1 elevado al cuadrado. Bien, ahí estamos entonces. Este es igual, aquí está. Igual. Bueno, vamos a borrar. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ordenarlo. Ya podemos darnos cuenta que hay un 0,667 que es muy parecido al 6,67 a la menos 11. Está. Ese numerito, el 0,667, podría escribirlo como 6,67 por 10 a la menos 1, ¿correcto? Y entonces aquí tendríamos un 6,67 por 10 a la menos 11 por 4 m elevado al cuadrado. Como puedes notar, aquí se cancela el 6,67, el menos 11 pasaría al frente, pero con el signo cambiado. Y entonces tendríamos, vamos a colocarlo por si acaso, 10 a la menos 1 por ese 10 pasa con el signo cambiado a la 11, y el 4 que lo tenemos multiplicando lo podemos pasar a dividir. Y esto sería m elevado al cuadrado. Hasta ahí estamos. Entonces vamos con la última parte. Nos queda 10 a la 10 sobre 4. Y esto es igual a m elevado al cuadradito. Sacamos la raíz y tenemos m. Raíz de 10 a la 10 sería 10 a la quinta. ¿No? Y luego tenemos raíz de 4, sería 2. Si nosotros a 10 a la 5 multiplicamos 10 por 10 a la cuarta, entonces nos quedaría 5 por 10 a la cuarta kilogramos. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal este primer problema? ¿Está complicado? Es matemático, ¿no? No es matemático el caso. Consultas por ahí. No hay consultas. Ya. Vamos con el siguiente problema.
El peso de un hombre en la superficie de la Tierra es P. ¿Cuánto será en la superficie de un es el radio terrestre? Y su masa es 8 veces la masa de la Tierra. Bien. El peso de un hombre en la superficie de la Tierra es P. ¿Cuánto será en la superficie de un planeta cuyo radio es 2 veces el radio terrestre? Y su masa es 8 veces la masa de la Tierra. Bueno, vamos a... Vamos a graficarlo, como siempre en física. Es muy común hacer los gráficos. Si tienen siempre alguna consulta, me avisan por favor. Vamos a ponerlo acá. Primero el planeta terrestre. Vamos a poner la Tierra por aquí. Ya está. Que sea este. Ahí lo ponemos. Y ya está. Ahora ponemos otro planeta que tiene, según el dato, el doble de radio. Ya, vamos a poner el doble de radio. Ahí está. Este es el otro planeta. Bueno, la Tierra vamos a ponerle verde. Bueno. Y el otro planeta le ponemos el azul, un poquito más claro. Ya, ahí está. Una persona. Vamos a dibujar aquí. En la superficie de la Tierra tenemos a una persona. Ahí está. Y en el otro planeta también, pues la misma persona. Ya está. ¿Correcto? Ahí está. Para dato, vamos a ponerle R, que es el radio de la Tierra, R. Según el 2 veces el radio, entonces vamos a ponerle aquí 2 veces R. Y a la masa, 8 veces la masa de la Tierra. Aquí le ponemos una masa M. En el otro caso sería 8M. Ya está. Bien. Hasta ahí es lo que tenemos del dato. Entonces, vamos a ver. Según nuestra formulita, vamos a colocarle la persona, tiene una masa M, ¿no? Tiene una masa M. Y aquí, una de las primeras aclaraciones. La persona tiene una masa M. Las masas de los objetos, persona o objetos en general, no cambia, no importando en qué planeta te encuentres. La masa siempre es la misma en cualquier planeta que te encuentres. Bien, eso hay que aclararlo porque si no, no va a funcionar esto. No funciona la teoría de esta manera. Vamos a graficar la fuerza de gravedad en cada uno de ellos. La que nosotros conocemos. ¿Cómo se grafica? La fuerza de gravedad es vertical hacia abajo. ¿Cierto? Esa es la fuerza con la cual la Tierra o otro planeta cualquiera pues nos atrae. Vamos a colocar, a ver. Ahí está. Y en el otro caso, aquí también será hacia el centro de la Tierra. Está. Esa es la forma de graficar. En el primer caso,
En el primer caso, la fuerza de gravedad, según el dato, señala que es P. Eso está aquí. Dice, ahí está, lo estoy encerrando, P. El peso de un hombre es P. Ya eso sería la fuerza P. Eso vale P. Ya. ¿Cuánto será en la superficie de otro planeta cuyo radio es el doble? ¿Cuánto será en la superficie de otro planeta? Entonces le vamos a colocar PX, no se sabe cuánto pesa. Ya está. Y ahora simplemente vamos a colocar la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula para ambos. ¿Cuál es la formulita? Recordando la formulita, vamos a ver aquí. En el caso de la fuerza de gravitación, sería la fuerza de gravitación es igual a la constante de gravitación universal, producto de las masas, m1, m2, y la distancia elevado al cuadrado. Esa es la formulita. Y vamos a aplicarlo eso a ambos lados. En el primer gráfico vamos a tener P es igual a la constante de gravitación, la masa de la persona, vamos a ponerle M, que hemos colocado, y la masa de la Tierra, ¿no? Luego vamos a dividirlo entre R elevado al cuadrado. Ahí está, tal cual está en el gráfico. Y hacemos lo mismo en el otro caso. Vamos a colocar P de X, eso es lo que estoy buscando. Estamos buscando eso. Tenemos el producto de la masa, que sería la masa de la persona multiplicado por la masa del planeta, que viene a ser en este caso 8m, ¿no? Y lo divido entre la distancia, que en este caso sería 2r, pero todo esto, no se olviden que debe estar elevado al cuadrado. Ahí está. Al cuadrado. Bueno, hay una similitud entre uno y lo otro, ¿no? Vamos a ordenarlo, a ver. Vamos a ordenarnos aquí. Vamos a continuar, en este caso, P de X, que es la pregunta que nos hacen, es igual, a ver, 8 sale, 8. Sale 8. Colocamos G, ¿bien? M y M mayúscula. Ya está. Y desarrollamos, sería 4 por R elevado al cuadrado en el denominador. Como ustedes pueden ver, al final esta parte queda simplificada en 2. Vamos a colocar G entre M mayúscula y R elevado al cuadrado. Pero se pueden dar cuenta que aquí ocurre algo. Mire aquí. Ajá, ahí está. Y observe aquí. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede aquí? El peso en el planeta X es igual al doble del peso del planeta en la Tierra. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Están por ahí? No creo que se hayan desmayado, es un capítulo nuevo, pero no, pero toda la parte matemática, si hay una fórmula, se emplea tal cual señala la fórmula. El texto hay que, por supuesto, interpretarlo de manera correcta. Y estas son las observaciones que se dan, sobre todo que la masa, ojo, no cambia. Es una propiedad importante de las masas. En cualquier planeta, en cualquier espacio, en cualquier lugar que te encuentres en el espacio, la masa es la misma. Lo que puedes perder es peso. Uno puede perder peso, lo que no puede perder es masa.
Sigamos. ¿Alguna consulta, alguna duda? No, no tengo por ahora. Vamos con el siguiente problema. Ya está. ¿A qué altura de la superficie terrestre el peso de una persona se haría la cuarta parte de la que tiene en la superficie de la Tierra? Muy parecido al anterior, pero ya no hay dos planetas. Ya no hay dos planetas. Dice, ¿a qué altura de la superficie terrestre el peso de la persona tendría la cuarta parte? ¿A qué altura? Ujú. ¿Ah? Nuevamente, ¿cuál es la observación? ¿Cuál es la recomendación? Que la masa, por supuesto, no cambie. Pero vamos a ver aquí un detalle. Recordarán ustedes la fórmula, una de las observaciones que hemos dado en la teoría. Mm, Podemos colocarlo en función de peso o en función de la gravedad. Pero aquí señala peso, para no confundirnos, vamos a ponerlo en peso, ¿no? Por lo que aquí está hablando de peso. Entonces vamos a poner en función de peso. A ver, vamos a colocar primero la Tierra. Vamos a colocar la Tierra primero. A ver, ahí está. Es un planeta azul en partes. Ya, esta es la Tierra. Un poquito más grande la Tierra. Ahí, digamos. Vamos a colocar a nuestro personaje en la superficie de la Tierra. Vamos a dibujarlo por aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí se encuentra a una distancia R, ¿no? Este es el radio de la Tierra. Radio terrestre R. Ya. Ahí tenemos un peso P. Ahí tenemos un peso. Vamos en orden. Vamos a colocarlo aquí. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Ahí tienes un peso P. Voy a ponerlo así. Ahí está. Esa es la primera situación. Ahora, ¿a qué altura? Voy a subirlo a una cierta altura. Ahí. ¿Está bien? Es la cuarta parte. Si en la superficie de la Tierra, vamos a ponerle un peso P. ¿Está bien? Aquí es un peso P. La pregunta es, ¿a qué altura? Le vamos a poner H. A la altura, ojo, ¿a qué altura de la superficie? Eso también es muy importante. Esta es la superficie. Ahí está. ¿A qué altura de la superficie? El peso es la cuarta parte. O sea, aquí vendría a ser P sobre 4. Ahí está. ¿No? Entonces vamos a colocarle, debe ser una fuerza menor. De hecho, mientras más se aleja de la Tierra, pesará menos. Y tenemos, repito, una alturita. Ahí está. Esa es la altura que me piden que calcule. ¿Listo? Vamos entonces. Ya con eso, vamos con la formulita. Vamos con la formulita. ¿Cuál es la formulita? Ya ubicado las dos situaciones, vamos entonces a colocar nuestra formulita. Nuevamente vamos a repetir
La misma persona, por supuesto, tiene una masa, vamos a colocarle una masa M, una persona de masa M, y la masa de la Tierra, un M mayúscula. Listo. Entonces colocamos nuestra formulita, la fuerza gravitatoria es igual a la constante de gravitación universal, la masa M1, 1 por la masa M2 entre la distancia elevado al cuadrado. ¿Mm? Bueno, vamos al primer caso. Vamos al primer caso. En el primer caso tenemos abajo, estamos en el primer caso abajo, la fuerza es una fuerza P. Hemos colocado un peso P. Es igual, vamos a colocar G, vamos a colocarlo de esta manera, G multiplicado por el producto de masas, que sería M por M mayúscula. La distancia es a un R elevado al cuadrado. Así. Ese es para el primer caso. Para el segundo caso, este es número 1, para el segundo caso, vamos a tener ahora P entre 4, es la cuarta parte. P lo dividimos entre 4 y esta será igual, de igual manera, ¿no? De manera similar, la constante de gravitación universal, producto de las masas, no han cambiado las masas, y la distancia sí cambió, porque ahora viene a ser un R más H. Y todo esto elevado al cuadrado. Ahí se cambió. Ujú. ¿Qué le parece si eh, reemplazamos el, la primera ecuación? Lo vamos a reemplazar en la segunda. Entonces vamos a tener de la siguiente manera. Vamos a ver, tenemos, observe cómo se ha copiado G, ojo G, M por M mayúscula sobre hizo por 4. Por si acaso, vamos a ver, por si acaso, lo que tenemos aquí, ¿no? Se ha reemplazado en esta parte. ¿Ya? Ahí está. Se ha reemplazado ahí. Y es lo que tenemos. Y esta es igual, tenemos por aquí, G, de igual manera, M por M mayúscula, y sobre este R más H, todo elevado al cuadrado. ¿Mm? Se pueden dar cuenta que es lo que sucede aquí. Se cancela, queda 1. Se cancela, queda 1. Entonces, como arriba queda 1, tranquilamente puedo decir lo siguiente, que 4R al cuadrado es igual a R más H elevado al cuadrado. Si le sacamos la raíz, como es de suceder, le sacamos la raíz a ambos lados, ya sabe qué es lo que nos queda. Nos queda 2R es igual a R más H. Por lo tanto, H será igual a R. 64.000 kilómetros más o menos la distancia
Estamos hablando de 64 kilómetros, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí sí cambia, tu peso sí va a cambiar, la gravedad también va a cambiar. Estás hablando del doble del radio de la Tierra, pero cuando habla de 1 metro, 2 metros, 3 metros, ya es bastante corto la diferencia, ¿no? A ver, no sé si están ahí. Todavía seguimos ahí. Seguimos ahí, vamos a ver. Por ahí se han salido, por ahí sí, todavía seguimos ahí. Al menos están ahí los números, ¿no? Ahí están los números, al menos están los números. Ah, parece, ¿no? Sí, es un poco más matemático, ¿no? ¿No? Es un poco más matemático. Hay problemas en física que tienen poca teoría en sí, que tienen más números, más algebraicos, sí. Hay que dominar esa parte de cancelar, reemplazar una ecuación, dos ecuaciones, ecuación de segundo grado, etcétera, ¿no? La parte física es un poco corta, pero los números que tienen estas fórmulas, así como también vamos a ver campo magnético, fuerza magnética. Es una parte teórica que de repente podría parecer muy complicada, pero una vez es pequeña, pero podría ser complicada, quizá porque poco se ve, pero después más es el cálculo matemático, más el cálculo matemático. Bueno, vamos con la siguiente preguntita. Ya. Las formas de preguntar y cómo se plantea el problema puede ser variado, como has visto una variedad, ¿no? Pero la fórmula es la misma. La fórmula es la misma. Ahora, el procedimiento de cómo reducir ya depende de cómo se haya planteado. Y cómo lo reduzca, cada uno a veces tiene un método, ¿no? Ya cada uno puede hacer su método. Vamos a ver qué dice el problema número 5. Dice, a qué distancia del cuerpo de 50 kilos debemos colocar una masa M, mayúscula, una masa que no se sabe, pero dice a qué distancia, o sea, nos pide una longitud, de tal forma que la fuerza gravitacional total sea nula? Ya, debe referirse a la masa M. ¿A qué distancia del cuerpo de 50 grados debemos colocar una masa M de tal forma que la fuerza gravitacional sobre la masa M, debe referirse, pero se entiende así, total sea nula? Ya hay que colocar. Ya, vamos a colocar según el texto. Vamos a hacer que sea nula, pues. Ese es el caso. Interpretemos esta parte del texto, esta pequeña parte del texto, no es muy extensa. Ahí está. Y vamos a colocarle una masa. A ver, vamos a colocarle situaciones, pero debe estar en la misma horizontal. Ya. A ver, vamos a ponerle. Entonces, vamos a ubicar aquí. Vamos a ubicar un planeta, a ver. Este planeta rojo. Vamos a poner el planeta rojo. Ya. Entonces tenemos este caso. ¿Dónde colocamos el planeta? Dice, este es el planeta de masa 50 kilos, el cuerpo de 50 kilos. Ya. Tenemos dos opciones. Colocarlo entre los planetas, que sería una opción, o colocamos, ya. Ahí tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos dos opciones. ¿Cuál de ellas elegimos? Tenemos que calcular
para ambos casos y ver en cuál de ellas tiene la clave. Porque de hecho, si ponemos los dos, no debe haber dos claves, debe haber una sola. Ahora, si asumimos una de ellas, y nos sale la clave, bien. Porque repito, no puede haber dos claves. Y si nos sale la otra y no nos sale la clave, entonces habrá que hacer el otro. De hecho, debe salir. Entonces, ¿cómo descarto eso? ¿Cómo descarto si está en uno u otro? Bajo el principio de que las fuerzas entre dos planetas solamente son de atracción. Bajo ese principio lo voy a graficar y voy a ver si o los dos cumplen o solamente uno de ellos. Y de ahí tomo la decisión qué hacer, ¿no? Vamos el planeta rojo en el intermedio. Con 18 kilos hay una fuerza de atracción aquí. A ver, vamos a cambiar de color para ver. Ahí está. Listo, aquí está. Esta es la fuerza con 18. Con 50 es atracción. También aquí está, lo atrae. 50 lo atrae. Ahí está. Esa es una opción. Vamos con el que está afuera. Está afuera. 50 atrae al otro cuerpo. Lo atrae. Perfecto. 18, recuerda que todos son atracción, también lo atrae. Entonces tendría que graficarlo así. Este es el caso 2 y este es el caso 1. ¿En qué casos sería posible que la fuerza se anule? ¿En qué caso? ¿Mm? ¿En qué caso sería? ¿En cuál de los dos casos se anularían las fuerzas? A ver, por ahí tengo respuestas. Ah, el perrito, sí, es que mi perrito... Oye, ¿dónde está? Este fue. Lo que pasa es que es callejero y cuando ve este perrito que está en la calle, él quiere salir, pues, ¿no? Entonces me está pidiendo que salga. Pero ya bajó porque ya no van a abrir. Entonces me pide que yo le abra todavía. O sea, tengo que abrirle yo, imaginen. Pero no puede bajar así. Ah, no, no, él come, él no él come yo, sí. No, que quiere ir a la calle, pues ese va a la calle. Es un perrito de 2 metros. Uy, le voy a poner la pantalla, le voy a presentar cuando suba. Es un perrazo. Sí, no, él se va a la calle. Sale y sale sí o sí, ¿ah? Si no lo abro yo, voy a buscar a alguien que lo abra. Sí, es un perrazo. Ya. Ya, pero ¿cuál? Eh, Estamos en el perrito, estamos con 18. No, ¿cuál de las dos imágenes? No, el, el planeta de masa M, o el cuerpo de masa M, ¿en qué posición lo pongo? ¿En uno o en dos? O sea, la idea es que la fuerza se anule. Tiene que anularse. Eso es lo que dice el texto, para que la fuerza se anule. Entonces, para que la fuerza se anule, ¿cuál de los dos casos sería analizarlo? ¿Los dos, uno o dos? Ese es Los dos. los dos, ya, ¿no? La respuesta es en el primer caso. Solo en el primer caso. ¿Por qué razón? La razón es esta. La razón es esta. Estas dos fuerzas, al ser iguales, valor, ¿no es cierto? En valor, al ser iguales, se anulan porque uno apunta a la derecha y otro a la izquierda. Entonces puede mantener a este cuerpo rojo quieto. Se anulan, pero dice se anula. Eso está en el texto. Se anula. En cambio, en el caso del planeta rojo, en la segunda situación, eso no se puede anular, porque los dos se van a la derecha, entonces va a jalar el cuerpo, se va a mover el cuerpo, no se van a poder anular tal como se ha dibujado. Entonces, seguimos con esa misma idea de
que el diagrama de cuerpo libre es muy importante. Te dice, te señala qué pasa, qué puede suceder, la probabilidad que se da en estos casos, ¿no? Bueno, entonces hemos analizado y hemos llegado a la conclusión después de nuestro análisis que el cuerpo de masa M debe colocarse entre ellos. Ahí se debe colocar para que pueda cumplirse y hay un solo caso. Entonces aquí vamos a colocar a nuestro planeta ahí, planeta rojo, ahí está. Y vamos a dibujar las fuerzas de, en este caso sería fuerzas de atracción, como son en los planetas. Entonces por aquí está esta fuercita. Aquí está una de ellas. Esta es la fuerza. Por un lado, vamos a ponerle, ya está. Y por el otro lado, también debe ocurrir lo mismo. Esta fuerza es la fuerza con la cual atrae el planeta de 18 kilos, o el cuerpo de 18 kilos, no es un planeta, es un cuerpo, 18 kilos. Así está. Bien, vamos a ponerle entonces un F1. Repítete la fuerza con la cual atrae la fuerza de 50 y el otro, la otra fuerza, que sería un F2, es la fuerza con la cual atrae el cuerpo de 18 kilos. Y para que se anule, ambas deben ser iguales. ¿A qué distancia se encuentra? Ese es el problema, ¿no? ¿A qué distancia a qué distancia de la masa de 50 kilos? Esta es la distancia. Esa es la que debo calcular. Bien, empezamos con la parte matemática. Empecemos ya con la parte matemática. Entonces aquí vamos a colocar el X. Esto viene a ser, a ver, por aquí, este es X. Hasta aquí. Listo. Y le vamos a poner una masa M, no se sabe, es una masa M, según el dato. Listo. Ahí está. Si hay alguna consulta sobre esta gráfica o algo, pueden escribir ahí. Vamos ahora con la parte matemática. En la parte matemática empezamos, bueno, para que se quede también es un poquito la idea, voy a escribir de nuevo la formulita. La fuerza de gravedad, fuerza de gravitación, a ver si, ahí está, es igual a G M1 M2 y la distancia elevado al cuadrado. Listo. Aplicamos para F1. Para F1 vamos a colocar para F1 y F2. Vamos a poner y F2 de frente. Por condición del problema, se va a anular. Sabemos que F1 es igual a F2, ¿cierto? Vamos entonces ahora a reemplazarlo por la formulita. Sería en el primer caso G, que es una constante de gravitación. Ahí está. Colocamos la masa, en este caso estamos hablando de 50 multiplicado por m. Y la distancia es x elevado al cuadrado. Y por el otro lado, F2, colocamos también G, la masa es 18 y la masa del cuerpo rojo es m. Y la distancia viene a ser 40 menos x. No te pierdas esa distancia, 40 le restamos x y esa es la distancia entre 18 y la masa m. Como puedes ver aquí, G se cancela,
se cancela también, o mejor dicho, simplificamos de 50 a la mitad, nos queda 25, y la mitad de 18 nos queda 9. Bien, entonces vamos a seguir el desarrollo aquí y colocaremos en cruz. Vamos a colocar 40 menos x, todo esto elevado al cuadrado, multiplicamos por 25 y luego esto igualamos a x elevado al cuadrado multiplicado por 9. Sacamos la raíz, sacamos la raíz y vamos a tener 40 menos x, paréntesis, no se olviden, raíz de 25 viene a ser 5, y aquí la raíz de x al cuadrado, y por 3, raíz de 9. Tenemos aquí 200, vamos a ver por acá, 200 menos 5x igual a 3x. ¿Listo? Tenemos 200 igual a 8x. Ahí está. Lo que nos queda es dividirlo y tenemos la respuesta. A ver, por lo tanto, x resulta 25. Está la unidad en centímetros o en metros, 40 metros. Entonces resulta 25 metros. Ahí está. Bien, ha sido entonces el problema número 5. Vamos siempre a ver si tienen... Ahí está. La 4 ya. Ahí está la 4. Ya, vamos entonces con el siguiente, ¿no? Ya, vamos con el siguiente problema. Vamos con Kepler. Vamos con Kepler. Muy bien, de nada, vamos con Kepler. A ver, ¿qué tenemos acá? Analicemos la velocidad de facilidad de las siguientes proporciones respecto al movimiento planetario, leyes de Kepler. Todos los planetas orbitan alrededor del Sol, describiendo trayectorias elípticas. Todos los planetas orbitan alrededor del Sol, describiendo trayectorias elípticas. Esa sería, ¿cómo sería? Uno por ahí, que he escuchado el video, la sería, la primera que sería, a ver, uno. La primera sería, muy bien, muchas gracias Jackson, verdadero. Todos los planetas giran alrededor del Sol. Oh, parecía esto, qué raro. Ya. Se ha cruzado, a ver.
O de la 4, la 5, ya. ¿Qué pasó ahí? Ya, ahora sí. Ah, ya. Estaba apretando una tecla de manera casual. Ahí está. Entonces tenemos ahí la trayectoria elíptica donde el Sol es una de las elipses. ¿No? Ahí está en una de las elipses. Ahí está. Ahí más o menos, digamos. La primera es verdadera. La primera es verdadera. Ya, correcto. Vamos a la segunda. La primera es verdadera. Vamos con la segunda. ¿Qué dice la segunda? Dice, el Sol se encuentra en el centro de la elipse. O sea, sería colocarlo ahí, digamos. Se encuentra en el centro de la elipse que describe los planetas. Eso tendría que ser, ya si hemos afirmado la primera, donde el Sol es una de las elipses, y aquí está, perdón, es uno de los focos, se llama foco, aquí está el otro foco, y no puede estar en el centro. ¿Mm? Entonces, esta sería falso. Estamos hablando de una elipse. El punto más cerca al Sol de la trayectoria de un planeta se llama perihelio y el más alejado se llama apogeo. El apogeo no es un nombre. Perihelio, no. El que está más cerca, voy a ponerlo aquí, el que está más cerca, su nombre es perihelio. Entonces vamos a colocar aquí perihelio. Y el más alejado del Sol, hasta el otro extremo, se llama afelio. Con lo cual, la tercera sería falso. Verdadero, falso, falso. Bueno, aquí está. Ya está. Bueno, vamos al siguiente problema. Vamos avanzando, como el tiempo cambia. Bueno, aquí no tiene clave, eso es solo... Vino aquí, vamos a desarrollarlo, nos gana el tiempo. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a aplicar las leyes de Kepler aquí. A recordar esas leyes. Aquí. Ya. A ver. Listo. Ahí está. Podemos observar el movimiento del planeta alrededor del Sol. Vamos de A hacia B, va dando vueltas, ¿ok? Esta es la... Vamos a colocarle planeta ahí. Ahí está. Ojo, aquí está el planeta. Le dice encierra un área S. Si la trayectoria elíptica mostrada encierra un área S. La trayectoria elíptica, o sea, esto va así. Todo eso está encerrando un área S según el texto. Si el planeta P emplea 90 días en ir de B hacia A, de B, ¿dónde está B? B está aquí. Hacia A, dice, entonces el recorrido es el que estás viendo. Este es el recorrido, así. Hasta ahí, según el texto, emplea 90 días. Determine el área sombreada, ya que está de oscuro, si el año de dicho planeta dura 360 días. El año de dicho planeta, o sea, dar la vuelta completa es de 360 días. Vamos a colocar los numeritos aquí.
Primero, según el texto, tenemos todo el área, toda la parte integral de la elipse tiene un área S, todo. Luego me piden determinar el área sombreada, o sea, me piden S de X. Ya está. Pero 90 días, emplea 90 días en ir de B hacia 90 días, vamos por acá, hasta aquí, son 90 días. 90 días. Pero todo es 360. Todo es 360. O sea, esta parte demora la diferencia, ¿no es cierto? De todos los 300 días. Sería 270 días. Hasta ahí, si de repente hay algún problema, me avisa. Voy a poner el texto hasta ahí. Bien, ya está. Sí, la A es verdadera. La primera es verdadera. Mail. Ya, hasta ahí estamos. Listo. No se olviden que en el caso de los 90 días, el área que, que va a describir, el área que va a describir es esta. Voy a señalar. Vamos a poner otro color. A ver, mejor lo cambiamos aquí. Aquí está. Ya, esa parte. Esa parte son los 90 días. Ya, vamos a recordar la parte teórica. Vamos a poner, ¿se acuerdan ustedes? Si me piden área, podemos colocarlo así. El área 1 es al tiempo 1 como el área 2 es al tiempo 2. Ahí está. Y solamente sería cuestión de colocarle los datos de manera conveniente. Entonces voy a tomar el área S. Voy a tomar el área SX primero. Esa es la pregunta. SX será el tiempo. Y el tiempo viene a ser 270. Ahí, a ver, acá tenemos el área 2. El área 2 lo voy a tomar de los 90 días. Pero en los 90 días tienes un área total que es S menos el área S de X. Entonces colocaría todo el área menos el S de X. ¿Ah? Y el tiempo que se demora es 90 días. Hasta ahí vamos, hasta ahí vamos. Ya está. Lo que nos queda es la simplificación. Vamos simplificando. Vamos por aquí, colocar, a ver, se cancela por aquí. Se cancela. Vamos tercia a 1. Novena, 1. Novena, 3. Ya está. Entonces tendríamos que multiplicar en aspa sería S de X es igual a 3 veces S menos 3S de X. Con lo cual, menos 3S de X pasaría a sumar, sería 4S de X igual a 3 veces S. Por lo tanto, el área S de X resultaría 3/4 de S. Cosa que no tiene respuesta ahí, ¿no? Muy bien. Eso. Sí, pues estamos en la última. ¿Alguna consulta, alguna duda? Sí, algún número por alguna letra quizás ahí no se haya parecido, ¿no?
Ya, para terminar, solamente nos faltan problemas, nos ha quedado chicos los temas. Esto tiene de manera similar. ¿Ya? Esto yo lo voy a pasar, son fórmulas que la misma que esta, la misma manera como se plantea este problema, eh, se resuelve este problema. Tiene los días, tiene las áreas, yo lo voy a colocar y se los voy a enviar. ¿Ya? Por una cuestión de tiempo, por hoy día nos ha ganado este tema. Muy bien. Muy bien, eso sería todo por hoy. Nos vemos ya en la próxima clase. Hasta luego, profe, gracias.